Bueno, otra vez para alistarnos, muy buenos días, ¿también acá? ¿Listos? Todos con sus Biblias, ¿verdad? Todos tienen Biblia. Bueno, qué pregunta la mía, si vienen acá tienen que tener Biblia, lapiceros, cuadernos y lo que puedan. Seguimos en el tema llamados a servir ovejas. Empezamos entonces, estamos en la cuarta semana. ¿Ustedes pueden creer eso? Hemos hablado 5 semanas de pastores, 2 semanas de diáconos y ahora vamos en la cuarta semana de llamados a servir ovejas. O sea, les estoy predicando claramente a ustedes de hace 4 semanas les estamos predicando a todos ustedes. ¿Sabes qué número de mensaje es este de la pureza de la iglesia? El mensaje número 18. Pronto llegamos al 20, seguro. Número 18 de la pureza de la iglesia. Y ya hablé con Bruno y me dijo que ya 14 mensajes ya están pronto para ponerse en el canal de YouTube para tener toda la secuela, porque de verdad que necesitamos tener la base, ¿verdad? Todo esto que es tan importante. Bueno, vamos a comenzar y vamos a Hebreos capítulo 13, que ha sido nuestro pasaje que nos ha llevado a recorrer la Escritura, que nos ha dejado perplejos en lo que son las demandas hacia las ovejas, hacia los congregados, hacia los hijos de Dios. Todos nosotros somos ovejas, todos nosotros necesitamos esto, pero estamos clarificando y separando las cosas según la Escritura para que no tengamos un panorama claro de la responsabilidad tanto de los pastores, que ustedes ya saben, ustedes tienen que analizar y calificar a sus pastores en todo tiempo, siempre tienen que analizarlos, como a los diáconos, cuando después de la pureza de la iglesia de pronto Dios llame a alguien a formar parte de ser diácono de la iglesia, ustedes tienen que tener la aprobación clara de saber que es una persona como la Biblia dice, igual que los pastores, ¿verdad? Pero ahora nos estamos dedicando a decirles sus responsabilidades desde hace 4 semanas, las responsabilidades de ustedes bíblicamente. Bíblicamente. Usted ama a Dios, el amar a Dios es obedecerle. Hebreos capítulo 13, desde el verso 1, dice: permanezca el amor fraternal. No olvidéis de la hospitalidad, porque de ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Verso 3, acordaos de los presos, como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Verso 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el verso 8 termina esta porción diciendo: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Me encanta cómo termina esta parte del texto, porque muchas veces tenemos ese versículo, ¿no?, hasta pegado en los autos o por ahí, pero no sabemos cuál es el contexto de que el autor está hablando. Y es el contexto que está hablando hacia los pastores. Imiten a los pastores porque ellos tienen al pastor de pastores, al cual tienen que imitar. Y ese es el contexto. Vimos del verso 1 al verso 3. La primera semana vimos por lo menos 6 responsabilidades que tienen ustedes en la iglesia. Y vimos del amor fraternal, no lo voy a decir uno a uno porque ya Omar lo detalló. Amor fraternal, congregarse, considerarse, confortar, ser hospitalarios y salir a llevar el evangelio. Por lo menos 6 responsabilidades claras en los versículos del 1 al 3. La siguiente semana, la segunda semana, llamados a servir ovejas, hablamos del verso 4 al 6 y vimos 3 responsabilidades más, pero déjame apuntar las 2 primeras, seguramente se acordarán. La siguiente responsabilidad de la congregación es guardar la pureza sexual. ¿Qué tema ese? Y también la siguiente responsabilidad es el contentamiento.
contentamiento. Estar contentos con lo que tenemos no tiene nada que ver con ser irresponsable o con ser un mediocre. Ya vimos lo que significa la palabra contentamiento. Bueno, eso lo tienen ya en los estudios de las semanas pasadas. Y del verso 7 al verso 8 obtenemos la siguiente responsabilidad de las ovejas. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen ustedes del verso 7 al 8? Sus pastores. Sus pastores. Y entonces la pregunta que hicimos es, ¿cuál es la responsabilidad con nuestros pastores? Es obvio, ¿verdad? Si el texto nos lleva a decir que deben considerar a sus pastores, le está hablando a la congregación, entonces la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad que tengo con mis pastores? Y ahí nos fuimos a 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13. ¿Se acuerdan? 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13, donde dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. En ese texto vimos que lo habíamos tomado semanas atrás, creo que ya un mes atrás, para explicar en el tema de los pastores cuál es la responsabilidad de los pastores hacia las ovejas. Pero este mismo texto tiene la responsabilidad de las ovejas hacia los pastores también. Y empezamos a desmembrar este texto y obtuvimos la primera responsabilidad que tienen ustedes con sus pastores según la Escritura. Y la primera responsabilidad que tienen según el texto es reconocer. Os rogamos, hermanos, que reconozcan. Vimos la semana pasada, bueno, no, hace 2 semanas creo, hablamos de que reconocer era valorar, respetar. Nosotros no podemos valorar y respetar a una persona porque lo escuchamos predicar meramente. La responsabilidad que tienen ustedes, en primer lugar, para valorar y respetar, o sea, reconocer a sus pastores, es conocerlos íntimamente, conocer su anhelo en el corazón, su pasión por el Evangelio, porque cuando usted se acerca o hace lo posible, como enseña la palabra de Dios, a conocer a sus pastores en forma íntima, entonces lo que va a pasar en su corazón y en su mente, según la Escritura, es que lo va a valorar y lo va a respetar. Entonces va a tener más compasión con él porque va a conocer su corazón, va a conocer su pasión por el Evangelio. Entonces, así se reconoce, vimos en el texto de reconocer, pero también la responsabilidad de las ovejas, porque reconocer nos liga y no podemos escapar de esto, a que la responsabilidad que tienen las ovejas es que lo reconozcan también en el sostenimiento económico a sus pastores. Y eso hablamos hace 2 semanas. El pastor no coloca nunca monto, el pastor no sirve por un salario que él coloca, el pastor nunca va a predicar a un lado y pone precio a su ministerio. Ningún pastor puede hacer eso, ningún siervo de Dios puede hacer eso. El que coloca precio a su ministerio se está equivocando. Pero es la iglesia que tiene la responsabilidad, como vimos, de apoyar económicamente a sus pastores para que él y su familia vivan dignamente. Y esa es la responsabilidad que tiene toda iglesia. Toda iglesia. 1 de Corintios 9:14 lo vimos. 1 de Timoteo 5:17 lo dice con claridad. No podemos callar eso. Ese es el mandato de Dios. Esa es la responsabilidad de las ovejas con sus pastores en reconocer. Ahí fue que hablamos, hicimos un paréntesis, ¿se acuerdan? Porque como hablamos del tema económico, del sostenimiento económico de los pastores, era inevitable poder dejar de lado este tema que está tan, pero tan confundido hoy en muchas congregaciones cristianas y en muchos ámbitos, y con un tema que tanto se manipula, que son las ofrendas en la iglesia. Entonces la pregunta que hicimos hace 2 semanas fue si el diezmo es hoy vigente en la iglesia. Y desarrollamos y abrimos un paréntesis para explicarles lo que ustedes ya saben. ¿El diezmo hoy es vigente en la iglesia? La respuesta es no. Bueno, ya que más, ustedes ya son eruditos en el tema. Y lo dividimos en el desarrollo bíblico de la base. ¿Se acuerdan? El primer tema pusimos el desarrollo bíblico de la base, dimos una base. En toda la Biblia, ¿se acuerdan? Siempre las ofrendas han sido, el dar es obligatorio y el dar es voluntario. ¿Se acuerdan? Y explicamos que el dar obligatorio en toda la Biblia, de Génesis hasta el Nuevo Testamento, toda la Biblia, el dar obligatorio siempre hablaba de impuestos. Sencillo, ¿verdad?
Pero el dar voluntario en toda la Biblia, desde Génesis, ¿se acuerdan que vimos a Caín y Abel? Pasamos por Abraham, pasamos por Job, pasamos por Noé. Siempre ha sido el dar voluntario a Dios. Nunca ha sido un impuesto que Dios pone a los suyos. Nunca pone impuestos a sus hijos. Eso lo vimos en Mateo 17, en la aplicación de Jesús. Y hablamos del desarrollo bíblico de la base. Después entramos a la aplicación, porque uno dice, ay, qué lindo, el diezmo no hay. Uf, qué rico, me libré. ¿Verdad? Así se piensa, ¿no? Pero no, vimos la aplicación a la iglesia, que es mucho más demandante, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la aplicación a la iglesia? No sé cuántos puntos di ahí, pero creo que nos cansamos de tanto argumento para entender que el dar es un deleite, es un principio gozoso. Entonces, quedamos con claridad que el verdadero creyente, mientras su corazón está sometido a Dios y a las Escrituras, da todo lo que puede. No tiene límites, porcentajes, no tiene nada de eso. Da todo lo que puede. Es su vida y piensa en eso y anhela eso. Entonces los pastores no tienen que presionar a nadie. No tienen que decir que si no diezmas robas a Dios, porque eso no es aplicable en la Biblia. Lo que tienen que hacer los pastores es predicar el evangelio. Y la gente que se convierte de verdad, si tú eres de verdad creyente, ¿cuál es el resultado? Nada más sencillo. Y ahí nos quedamos, porque quería tocar el estándar del dar según Jesús. O sea, seguimos en el mismo paréntesis. En conclusión, antes de empezar con el tema del estándar del dar según Jesús, en conclusión, el argumento del diezmo en la iglesia tiene su base ¿en qué? En la mala comprensión del Antiguo Testamento. No se olviden eso. La base que tiene el diezmo es la mala comprensión. Yo no puedo aplicar el diezmo a la iglesia, no podría hacerlo. Y además tendría que decir que son 3 diezmos, ¿verdad? Es una mala comprensión del Antiguo Testamento. El diezmo, los diezmos que eran impuestos para Israel, se podrían hacer un paralelo. ¿Con qué hacemos un paralelo del diezmo? ¿Con qué se podría hacer un paralelo hoy? Con los impuestos. Con los impuestos. Es decir, si yo no pago mis impuestos correctamente, estoy robándole a Dios. Ahí sí puedo hacer el paralelo. Con algo obligatorio, más no con la iglesia. Pero en la iglesia, para la iglesia son las ofrendas voluntarias. El que es transformado no da un porcentaje, no se limita, da todo lo que puede. Y como lo hemos dividido así, hoy me quiero empezar a desarrollar el punto 3 para terminar el paréntesis. Todavía estamos en el paréntesis, ¿eh? ¿Están bien? ¿Hasta ahí están bien? Era solamente la introducción. ¿Están bien, no? Perfecto. El estándar del dar según Jesús. Quisiera ir contigo a este punto 3, que es emocionante. Es emocionante. Esta enseñanza de Jesús es gigante. Es una bomba pura. Me encanta esto. Es un pulverizador de nuestra avaricia. Y desarraiga cualquier intento, escúchame bien, desarraiga cualquier intento de amor al dinero. Fue tan fuerte esta enseñanza de Jesús, fue una parábola. Fue tan fuerte esta enseñanza de Jesús que quisiera que veas primero su impacto. ¿Está bien? Quiero que vayas, por favor, y sí te pediría que me acompañes a Lucas capítulo 16. El Señor Jesús da una parábola que fue una bomba. Es tan fuerte, como dije, esta parábola, que su impacto está en el verso 14 de Lucas 16. Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. O sea, tenían en su conciencia eso y lo expresaban como burlándose de él. Lo que Jesús nos va a enseñar en esta parábola es el estándar del dar según Jesús. Esta parábola es una bomba sensacional, como van a ver. Creo que en este punto podemos cerrar el círculo de lo aprendido. Podemos cerrar el paréntesis que hemos abierto hace 2 semanas. Damas y caballeros, la parábola que les voy a presentar hoy es la parábola del mayordomo infiel. La parábola del mayordomo. El cual destroza, escúchame bien, la teología de la prosperidad. Solo estudiando esta parábola destroza la teología de la prosperidad, tratándola
de aberrante, porque la teología de la prosperidad es aberrante para las Escrituras. Pues claramente esta teología de la prosperidad ofrece, ¿sabe lo que ofrece la teología de la prosperidad? Ofrece lo que el diablo ofrece. Eso ofrece la teología de la prosperidad. Vamos a Lucas 16. Voy a leer desde el verso 1, es una parábola, ahora te voy a explicar en qué momento se da esa parábola y obviamente te pido otra vez que en estos minutos que tenemos me tengas paciencia para completar el concepto al final. ¿Está bien? ¿Me van a tener paciencia? ¿Sí? ¿Está bien? Los del siguiente servicio no sé porque llegarán más llenos que ustedes. Se van a dormir. Lucas 16, del versículo 1. Dijo también a sus discípulos. ¿A quién estaba hablando Jesús? Muy bien. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces, estoy leyendo el verso 3, el mayordomo dijo para sí, él pensó: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Verso 4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto, escribe 50, ya no 100, 50. Verso 7, después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él dijo: toma tu cuenta, escribe 80. Verso 8, y qué interesante. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Por qué? Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, la aplicación de la parábola está en el verso 9, y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Voy a tomar más versículos de este pasaje, pero quiero ir hasta ahí porque hasta ahora suena medio misterioso esta parábola, ¿verdad? Medio misterioso, pero no se preocupen, vamos a ir poco a poco. Esta parábola es muy importante, pues procede de 3 parábolas evangelísticas que da Jesús anteriormente en Lucas. Jesús da 3 parábolas anteriormente evangelísticas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Que bueno, ahí hago el primer paréntesis, en realidad no debería ser el hijo pródigo, ¿verdad? Porque no habla de uno, habla de los 2 hermanos, ¿no? No debería ser uno, cierro paréntesis. Pero habla de 3 parábolas evangelísticas: la oveja perdida, la moneda perdida y los 2 hermanos. Estas parábolas son colocadas, estas 3 anteriormente, para que los fariseos y la gente que estaba ahí se arrepienta. Los religiosos se arrepientan, los fariseos se arrepientan, todas las personas que estaban ahí, que no tenían esperanza, y que vayan a Dios como debe ser. Pero en esta 4ª parábola presenta exclusivamente la enseñanza a sus discípulos. Es decir, pasa de parábolas evangelísticas a esta parábola de crecimiento espiritual, o digamos de discipulado, por ponerlo de algún modo. Una parábola de madurez. ¿Cómo empieza la parábola? Antes de decirte cómo empieza, déjame decirte que voy a dar solamente 2 puntos para esta parábola, para que usted lo tenga claro, esta parábola, o voy a tratar de que lo tenga claro. El primer punto, quiero que usted y yo entendamos la parábola, porque cuando la leemos es media confusa, ¿verdad? Media rara. Y el segundo es el verso 9, la aplicación de la parábola, el entendimiento de la parábola y la aplicación de la parábola. ¿Les parece bien? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Perfecto? Qué bueno. Supongo que mover las cabezas así significa que sí. El entendimiento de la parábola. Vamos al entendimiento. Dijo también, verso 1, dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Hasta ahí. Jesús empieza el verso 1, o lo relatan diciendo esto: dijo también
a sus discípulos. Esto es exclusivamente para sus discípulos. ¿Lo escuchaban los fariseos? Claro que sí. Pero era exclusivamente a sus discípulos. Quería darles una enseñanza a los suyos. La palabra ahí mayordomo es la palabra en el griego oikonomos, que es mucho más claro, es un encargado, un administrador. En la parábola es algo así como un superintendente, lo cual podía ser, obviamente, estar pensando de un esclavo que tenía mucha autoridad ahí que le había dejado el amo. Al fin y al cabo era esclavo, pero la palabra ahí es como administrador, esa era la función que tenía oikonomos, el mayordomo. Lo acusaban porque desechaba y malgastaba. Esa era su acusación, desechar y malgastar la riqueza de su amo. Esa palabra, ven ahí, disipador. ¿Ven ahí, disipador, en el verso 1? La palabra disipador es literalmente tirar el grano por el aire. Tirar el grano por el aire. Era un derrochador, derrochaba, ¿no? Desechaba, malgastaba, ¿no? Malgastaba las cosas de su amo. Y ahí una nota, ¿no? Que lo acusaban. Esa palabra acusar es diabolo, de donde viene la palabra diablo, ¿no? El acusador. Estamos entendiendo la parábola, déjeme ponerte en todo lo que es la parábola. Verso 2, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Sencillamente el verso 2 lo que dice es que lo despidieron. Chao, se acabó tu chamba. Lo despidieron al hombre. Entonces el verso 3 dice el mayordomo, ¿qué haré? Dice para sí. Está pensando él, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Ahí vemos claramente que es un superintendente, un administrador, pero es el esclavo de este amo. Me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Es obvio, déjame hacer una nota aquí del verso 3, es obvio que está en un problema. Un superintendente dependía de la casa de su amo. Un esclavo dependía de su amo. Si tu amo te bota, no es que te quedes sin trabajo como te quedarías tú hoy día o yo hoy día si me botan de mi trabajo. No, este es un esclavo. Si te botan, te quedas sin nada. Sin casa, sin comida, sin nada. ¿Estoy claro? Ese es el pensamiento aquí sobre este personaje, porque no vayan a pensar que perder trabajo, bueno, no importa, voy a la esquina, presento mi currículum y ya está. No, aquí el amo te saca y te quedas sin nada. Estás en la calle. Entonces este hombre dice, ¿pero qué cosa voy a hacer? Cavar no puedo. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, este hombre obviamente es muy refinado, ¿no? Es un esclavo. Ajá. Cavar yo, dice, está loco, hacer trabajo de obrero. ¿Yo? No, dice el esclavo. Mendigar, qué vergüenza. No, me da vergüenza, está loco. Me van a ver mendigar después de haber estado con todos los clientes de mi amo en ese nivel. Mendigar, ni hablar. Bueno, ya te das idea del personaje que presenta Jesús en la parábola. En el verso 4 al 7, es muy importante. Tú dirás, ¿y este pastor por qué me cuenta todo esto? Bueno, tranquilos, como le dije, téngame paciencia. Por favor, téngame más. Del verso 4 al 7, este verso es muy importante porque hay un golpe de luz en su mente y encuentra la solución. Mira el verso 4. Ya sé lo que haré. Ya sé lo que haré. Golpe de luz en su mente. Para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Está hablando de los clientes, de la relación que tenía con la gente. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe, en lugar de 100, escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto le debes a mi amo? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Bueno, siéntate, toma tu cuenta y escribe 80. Primero que ya sé lo que haré, habla de un conocimiento profundo y propósito en marcha. O sea, ya tengo la idea, ya tengo la solución. Empieza el propósito en marcha. Esto es muy importante entender, este pensamiento, porque su pensamiento es renegocio las deudas y me reciben los beneficiarios. Renegocio las deudas y me reciben los beneficiarios.
Claro, un paréntesis aquí también, ¿no? Chiquito, ¿no? Si despides a alguien que maneja dinero en tu empresa, despídelo ya. No lo dejes una semanita que ordene las cosas, porque si no te va a hacer esto. Es una mala idea dejar al que maneja dinero en una empresa. Si lo vamos a despedir, hay que despedirlo pronto, ya, ese mismo día. Porque si lo dejas una semanita, te pasa lo que hace este mayordomo. Cierro paréntesis. En el verso 5 y 6 hay una renegociación. Y escucha esta renegociación porque muy pocas veces nos detenemos a ver las cuentas que hace. Dice ahí, ¿cuánto debes a mi amo? Le dice este mayordomo a un cliente de su amo. Y le dice, bueno, le debo a tu amo 100 barriles. Bueno, pon 50. Y uno dice, bueno, la mitad, qué bueno. Déjame decirte algo. Las cantidades son abismales. 100 barriles era aproximadamente 875 galones. Es decir, más de 3 años de salario de un trabajador común. 100 barriles equivalía a 3 años de salario de un trabajador común. Entonces decirle, te perdono el 50%, era perdonarle año y medio de salario, de trabajo. Son cantidades enormes. Y cuando le dice acá, ¿cuánto le ves a mi amo? 80 medidas de trigo. Bueno, 80, ya saca 100 medidas, saca 20 y quédate con 80. Bueno, cuando hablamos de 100 medidas de trigo, son 10 años de salario de un trabajador común. O sea, lo que se le está condonando a la gente son montos enormes. Obviamente, si alguien viene y te dice, ¿cuánto debes al banco? Debo $20.000. Bueno, olvídate, págame $5.000. Tú a ese hombre lo vas a, ¿no? Lo vas a querer mucho, ¿no? Son montos enormes. ¿Qué hubiésemos hecho con ese mayordomo si somos los amos? ¿Se han preguntado eso? Bueno, la gente que estaba ahí, los discípulos que estaban ahí, los fariseos que estaban ahí al lado escuchando esta historia, que se quedaban, ¿cómo? Pero ¿cómo puede haber un esclavo que haga eso? Están esperando que Jesús diga, bueno, y este amo vino y azotó al mayordomo, lo mandó matar. Este hombre, los discípulos que son más piadosos, obviamente, habrán dicho, bueno, Jesús va a decir que a este mayordomo le va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Eso sería la reacción normal y esperada hacia un esclavo malo, ¿verdad? ¿No te parece? ¿Tú qué hubieras hecho con un esclavo así? Pero aquí viene lo sorprendente en la parábola. Jesús nos sorprende y sorprende a todos, y el verso 8 dice lo siguiente: y alabó el amo al mayordomo. ¿Qué? ¿Qué cosa? O sea, cuando tú entiendes la parábola y te metes a la parábola, tú vas a entender que en ese tiempo, hace 2000 años, cuando ya la tienes más clara de que hablas de un oikonomos, de que es un esclavo, de que las medidas son enormes, entonces tú lo que esperas es que este hombre se le castigue y Jesús enseñe que hay una disciplina y hay que castigarlo, ¿verdad? Todo el mundo esperaba eso, y de pronto dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Cómo? ¿Qué? Jesús está enseñando a alabar a los impíos y mentirosos y ladrones. ¿Eso es lo que enseña Jesús? Continúa el texto. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Quiero decirte que hay 2 familias nada más aquí en la tierra: los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, los hijos de Satanás. Se le alaba en la parábola porque cumplió su propósito. ¿Cuál era el propósito que tenía este esclavo, este mayordomo, este superintendente? Él tenía el propósito de asegurarse su futuro terrenal. Él tenía su propósito de estar seguro aquí en la tierra, de tener su seguridad terrenal. Y como lo cumplió, ¿usted cree que lo cumplió? Claro, todos los demás lo contrataron, ¿no? Si a usted le perdonan tantos miles,
usted va a decir, qué lindo es este hombre, lo llevo a mi empresa, ¿no? Bueno, sagazmente este hombre cumplió su propósito. Hay dos familias, como dije. Primera de Juan 3:10, que puedes anotar al margen, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Damas y caballeros, hay dos familias. Ustedes de dos familias. De una tiene que ser de estas dos. O es hijos del diablo o es hijos de Dios. La persona que está acá en la parábola que está describiendo Jesús toma la posición de hijos de tinieblas y él lo que hace como prioridad y sagazmente es asegurar su futuro terrenal. Ya estamos yendo al punto. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús está hablando con los religiosos, con los fariseos. Estaba en una disputa. Bueno, cada vez que usted lea los evangelios va a encontrar a Jesús disputando. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, Jesús dice, hay dos familias, ¿verdad? Usted y yo somos de una de las dos. Dos familias totalmente opuestas. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cuál es el punto? Los hijos del diablo viven, escucha, para que sepamos el punto de la parábola, porque no se olviden que la parábola tiene una sola enseñanza. Una sola enseñanza. Nosotros tenemos que analizar la parábola para ir a esa enseñanza. El punto aquí, ¿cuál es? Que los hijos del diablo, que los hijos de tinieblas viven para formarse su futuro terrenal, viven para sus logros y beneficios, viven para sí mismos. Por eso que en la parábola este mayordomo infiel es alabado. ¿Por qué es alabado? Porque cumple lo que él se propuso. Vive para sí mismo. No quiero que pienses más de esto, déjame darte la aplicación de la parábola. Ya vimos más o menos el entendimiento de la parábola. Quiero meterte a detalles porque quiero que tú veas lo que se pensaba en ese momento mientras Jesús hablaba y daba estos detalles que para nosotros es rarísimo porque no estamos en ese tiempo y no sabemos las cantidades porque no estamos en ese tiempo y no entendemos la acción de Jesús porque no estamos en ese tiempo. Entonces, por eso quise que entiendas conmigo algunas partes de la parábola y el punto central es que este hombre que esperaba un castigo, se supone para los demás, es alabado porque Jesús quiere mostrar que los hijos del diablo, los hijos de tinieblas, hoy viven, escúchame bien, viven para formarse su futuro terrenal, viven para sí mismos, viven para sus logros y beneficios. Hasta ahí está un poquito difícil la cosa, ¿eh? Déjame darte la aplicación de la parábola. Voy a ir desde el verso 9, la aplicación. Mira lo que dice Jesús. Da el punto de la parábola y Jesús dice, la aplica. Yo os digo, y acá viene lo sorprendente también. Ganad amigos por medio, estoy leyendo el verso 9 de Lucas 16. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Jesús aquí presenta el otro sendero. El primer sendero es el mayordomo infiel, el cual hizo sagazmente, vendió, negoció, renegoció y al final se quedó trabajando con los clientes de su amo, obviamente porque es tan lindo y tan bueno según el mundo. ¿Y cuál era su propósito? Claro, era su beneficio personal, asegurarte. ¿Has escuchado esa frase alguna vez? Quiero asegurar mi futuro. Y si aseguro mi futuro, ahora sí voy a servir al Señor. Bueno, déjame decirte que lo que querían hacer aquí es eso. Asegurar su futuro terrenal, vive para eso, su mente estaba en eso, su corazón estaba en eso y damas y caballeros lo logró. Pero Jesús en la aplicación da el otro sendero. ¿Cuál es el otro sendero? ¿Cuál es la inversión del verdadero Hijo de Dios? Aquí el punto de la aplicación es que ¿dónde inviertes tu dinero? ¿Dónde lo inviertes? Tienes un sendero, ya lo viste. Ahora déjame darte el otro, dice Jesús. ¿Cuál es el otro sendero? Damas y caballeros, el otro sendero de inversión
económicamente de un hijo de Dios es el evangelismo. Jesús dice, os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El otro sendero, mis queridos, para Jesús, es el evangelismo. Dar para el evangelismo. Los creyentes piensan, los creyentes verdaderos piensan, viven y se preocupan por invertir todo lo que pueden. ¿En qué? En el evangelismo. Usted, si es creyente, ha pasado algo en su corazón que va a querer dar todo lo que puede al Señor. ¿Qué significa? Porque la gente dice, quiero darle al Señor, quiero darle al Señor. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que tu corazón está enamorado, apasionado del evangelismo. Tú quieres que se predique el evangelio. Tú quieres ganar amigos. Aquí vamos a explicar eso porque esto suena raro. Ganar amigos con riquezas injustas. Quiere decir que Jesús está avalando que la plata de un narcotraficante la dé para ganar, para evangelizar. Bueno, déjame ir poco a poco contigo. ¿Están bien hasta ahí? Poco a poco, no se desesperen. El otro sendero es el evangelismo. La primera inversión de la parábola, está hablando a sus discípulos, es, bueno muchachos, ustedes quieren vivir para el mundo, vivan para el mundo, asegúrense terrenalmente. Ah, ¿te estás asegurando terrenalmente? ¡Qué bueno! Eso ahora lo hacen los hijos del diablo. Esa es su vida. Así viven, hacia eso van. Eso es lo que piensan, ese es su corazón. Pero déjenme darles, muchachos, otro sendero, el segundo y único. Tú vas por uno de los dos senderos, eso es obvio, solamente tienes dos senderos. El segundo es invertir en el evangelismo. Y te voy a explicar ahora por qué. Y entonces la gente podría decir, Jorge, pero si tan solo tuviera un poco más, si tan solo tuviera un poco más de dinero, yo daría el evangelismo. Eso es lo que se escucha siempre, ¿no? Bueno, por eso está el verso 10 y 12, que lo dejé para ir completando algunos pensamientos que yo supongo que tienen. Verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Aquí tenemos que hacer un paréntesis para explicar qué cosas son riquezas injustas. Las riquezas injustas es todo dinero de este mundo. Todo dinero de este mundo, porque el dinero es amoral, no es ni bueno ni malo. Jesús le llama riquezas injustas a todo lo que tenemos en la billetera. Todo el dinero que tenemos, todo el dinero que ganamos correctamente en nuestro trabajo, Jesús le pone aquí riquezas injustas, porque la riqueza o el dinero es amoral. No es ni bueno ni malo, le pone riquezas injustas. A todo dinero que ganamos lícitamente también le pone riquezas injustas. Riquezas injustas, a eso se refiere. Entonces lo que está diciendo Jesús es que tienes dos senderos con el dinero que Dios te permite tener. O lo tomas y tu pensamiento es tu beneficio, tu vida, tu logro, tu formación terrenal, asegurarte terrenalmente. ¿Ese es tu mente y corazón? ¿O tu pasión es el evangelismo? Los hijos de este mundo, escúchenme bien, por favor, porque esto rompe la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad dice, ven, Dios quiere que seas rico, Dios quiere que te asegures tu futuro, que te compres tu avión para que no estés caminando de aquí a allá. Cómprate tu avión, cómprate tu helicóptero, dile a Jesús y Él te lo da. Piénsalo, proyéctatelo y te lo da. La teología de la prosperidad es totalmente aberrante. Ofrece lo que el diablo ofrece. Y aquí lo que estamos viendo es que Jesús te da dos senderos. Te da el sendero de la inversión para ti, es decir, que tú vivas pensando en ti. No está quitando nuestra responsabilidad que tenemos en nuestra vida. Lo que está diciendo es tu pasión para vivir por eso. Y lo otro es el sendero del evangelismo. Y ahora te vas a dar cuenta por qué es tan lógico lo que dice Jesús. Déjame darte con esto algunas implicancias. Ya sabes lo que son riquezas injustas, habla de todo tipo de dinero.
Primera implicancia, dice ahí el verso, ganar amigos. Si inviertes tu dinero aquí, mis queridos, escúchame bien, si usted escoge la primera senda y vive para sus beneficios y asegurarse su vida terrenal, si usted invierte tu dinero aquí para tus cosas como prioridad, escúchame bien, llegarán al cielo, si son creyentes, y no tendrán muchos amigos que le agradezcan, ¿eh? Segunda implicancia, la tragedia de los creyentes es llegar sin recompensas eternas. Una tragedia. Usted sabe que va a haber recompensas en la eternidad. La siguiente implicancia es que acumular es pecado. Acumular es pecado. La otra implicancia es que alguna vez usted ha visto un auto fúnebre. ¿Qué lleva un auto fúnebre? ¿Usted ha visto un auto fúnebre que detrás va un camión de mudanza? Claro, obviamente, ¿no? El muerto se muere y no se lleva nada. No va a ir con su camión de mudanza atrás, ¿no? La inversión que realmente, hermanos queridos, escúchenme bien, la inversión que realmente produce dividendos según Jesús es la inversión celestial. Usted deposita su dinero para asegurarse terrenalmente, lo pone en una cuenta, lo pone en un seguro y vive para eso y sabe que su corazón está ahí. Ojalá que esto gane bien, que tenga muchas cosas para que yo asegurarme mi futuro. Bueno, déjenme decirles que así le vaya muy bien, usted se muere y no se lleva un quinto. Si le va mal, por supuesto lo perdió aquí todo. Pero si le va bien, se muere, igual no se lo lleva. Pero si usted invierte para el evangelismo, esto tiene dividendos por la eternidad. O sea, esto se vuelve lógico. Esto se vuelve lógico. Déjame seguir profundizando. ¿Está ahí? ¿Están bien? Es un tema muy agudo, ¿eh? Es un tema muy agudo. Es tanto así que en la teología de la prosperidad combinan el deseo de tener riquezas terrenales, el anhelo de asegurarnos terrenalmente, con la piedad de tener una vida con Dios. Hermanos queridos, esto desarraiga, te quita totalmente el amor al dinero. Si Dios te da, gloria a Dios, es para dar más. Si Dios te quita, gloria a Dios, tu corazón lo quiere tener así, porque tú lo necesitas así. Esto es increíble. Déjame ahondar con esto. Mateo 6, en el Sermón del Monte, del verso 19. Si puedes, anda, porque quisiera dar una enseñanza ahí muy interesante que seguramente algunos la han escuchado, quiero refrescarle. Mateo 6, del verso 19, dice Jesús en el Sermón del Monte, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Cómo empieza Jesús diciendo? Bueno, hazte un tesorillo por ahí. Un tesorito, chiquito, chiquito que en la tierra. Ya, te permito. No os hagáis tesoros en la tierra. La palabra tesoros es muy interesante porque es apilar, acumular verticalmente. Aquí no está diciendo que no tengas dinero. Como a veces mucha gente piensa esto, ¿no? Que la pobreza es más piadosa, ¿no? No. Acá no está hablando de que ganes dinero. Aquí lo que está diciendo es que no te hagas, no apiles verticalmente, no acumules en la tierra. O sea, tu mentalidad terrenal, porque tú lo acumulas para asegurarte y porque ese es tu corazón y esa es tu vida, asegurarte. Y la gente se miente diciendo, si me aseguro, ahora sí veo la parte de Dios, porque van a la iglesia, ¿no? Bueno, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Dice aquí, no os hagáis tesoros, apilar verticalmente, en la tierra, donde escucha esto, esta frase a veces la pasamos, donde la polilla, el orín, corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino aseos. Mira lo contrario, ¿te acuerdas la parábola? Tiene dos senderos, ¿verdad? ¿Está bien o no, hermanos? Quiero saber si está bien porque estos temas son muy importantes. La parábola tiene dos senderos. El primer sendero, que el mayordomo infiel cumple lo que quiere, su beneficio terrenal, y lo alaba el amo. ¿Por qué? Porque este hombre, como es hijo de tinieblas, ha logrado lo que quiere. Pero la aplicación es que hay otro sendero, el evangelismo. Mira lo que dice Jesús, es lo mismo lo que dice Jesús. No te hagas tesoros en la tierra, donde, ya puse el ejemplo, polilla, orín, corrompen, ladrones minan y hurtan, sino lo contrario, el otro sendero.
Haceos tesoros en el cielo. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué me hago tesoros en el cielo mejor? Ahí está. Donde ni la polilla, ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan, ni hurtan. Me encanta esta explicación tan lógica. Escúchenme bien, por favor. ¿Por qué Jesús dice polilla, orín y ladrones no hurtan? ¿Sabes por qué? Porque en el primer siglo habían 3 formas de tener riqueza. La primera de ellas, la primera forma era la ropa. Tú acumulabas ropa para tener riqueza. Por eso es tan importante ver en los evangelios los mantos que se ponen. Jesús tenía un manto púrpura y que el fariseo se ponía 20 mantos. La ropa era símbolo de riqueza. Segundo símbolo de riqueza era el grano, el trigo, porque la economía era agrícola, ¿verdad? Y el tercer símbolo de riqueza en el primer siglo en Israel, en Palestina, era tener oro. Ropa, 1. Trigo, 2, oro. ¿Está claro? Ahora regresa Jesús, donde la polilla, no te hagas tesoros en el cielo, porque la polilla, ¿qué hace con la ropa? La palabra ahí, orín, en realidad la palabra en el griego es brosis, no es orín. En realidad es un término que quiere decir comer. O sea, lo que está hablando Jesús es ahí. Primero dice, donde la polilla, que te malogra la ropa, el primer punto de riqueza, y acá lo segundo es que las ratas comen, ese es el término. O sea, el trigo, si tú te acumulas trigo, ¿sabes lo que va a pasar? Dice Jesús, aquí en la tierra, para ti, ¿quieres acumular? La rata se los va a comer. Y en tercer lugar, el oro, ¿por qué? Porque las casas estaban hechas de una especie de barro, donde para robar lo que hacían era cavar por la pared y te robaban. Por eso que dice aquí que donde no van a entrar ladrones a minar y a hurtar. ¿Me entiendes? Porque Jesús utiliza esos 3 puntos porque son las 3 formas de riqueza en el primer siglo. Entonces, lógico te dice, ¿por qué tu vida la depositas ahí? ¿Por qué vives para eso si tu ropa se va a polillar? Si tu trigo se lo va a comer las ratas y si tu oro te lo pueden robar. Y si no te lo roban, te mueres y no te lo llevas. Entonces lo lógico es que tu tesoro sea celestial, donde siempre, donde por la eternidad vas a cobrar dividendos. Porque en la eternidad no hay polilla que te coma la ropa, no hay ratas que coman tu trigo y no hay ladrones que hurten tu oro. ¡Qué lógica! Pero esto es lógica pura. Escucha, y escucha cómo termina el pasaje en el verso 21 de Mateo 6. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hermanos queridos, muéstrate tú mismo la lista de tus gastos de esta semana que ha pasado. Pon una lista en todo lo que has gastado y ahí verás dónde está tu corazón. Pon ahí en qué has invertido. Pon ahí dónde has soltado tu dinero y ahí está tu corazón. Eso no falla. Eso no falla. Revísale a un empresario su chequera, la parte cortita, esas que quedan, y ahí está su corazón. Ahí está su corazón. John MacArthur dice, imagínense que yo tenga $20,000 y diga, ¿dónde lo voy a invertir? Estudiando esto, por supuesto, ¿no? ¿Dónde lo voy a invertir? A ver, lo voy a meter a la bolsa, 20,000. Entonces, si yo lo meto ahí, voy a estar pendiente todos los días, voy a comprar mi periódico para ver si ya subió, bajó, regresó, uy, se cayó, subió. Ahí va a estar mi corazón. Porque donde he metido, ahí va a estar mi corazón. Pero ahora imagínate que yo quiera invertirlo en el reino. ¿Cómo está mi corazón? Pensando en el evangelismo. Pensando en él. Ahí. ¿Dónde está tu tesoro? ¡Qué lógica de Jesús! Bueno, esto nos enseña. Hay 2 lugares donde invertir, hermanos queridos. Viviendo sagazmente como los hijos del diablo, conquistando lo terrenal como prioridad, viviendo para mis logros, apilando, acumulando para mí y perdiendo la recompensa eterna. O los hijos de Dios,
trabajando con todo, esforzándose con todo para cumplir sus responsabilidades aquí, pero invertir todo lo que puedan en el evangelismo. ¿Dónde tienes más dividendos? Pues sin lugar a dudas, en el cielo. Porque los amigos van a venir, según Jesús, a agradecerte. Porque esa inversión fue para el evangelio. Entonces tus dividendos son eternos, ¿verdad? ¿Estamos claros en lo que dice Jesús? Por favor, este tema es muy importante y este tema no tiene que ir a las emociones, tiene que ir a la verdad. Este tema no es para manipular a nadie, este tema es lo que dice Jesús. Jesús dice, no te hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en los cielos. ¿Qué vamos a hacer? No podemos predicar otra cosa. Pero debemos aclarar lo que quiere decir, para que ustedes entiendan de dónde sale la polilla, el orín y todo eso, para que sepan ustedes que es lógica pura. Si tú eres hijo del reino, si tú eres hijo de Dios, tu prioridad está en Dios. ¿Se acuerdan Mateo 6:33? Buscad primero prioridad. Y vimos que primero ahí no es primer lugar, sino protos, que es prioridad, lo prioritario. No es de tiempo, sino de prioridad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces estamos hablando aquí que la prioridad tiene que ser de un hijo de Dios que tiene el corazón transformado. Lo que va a buscar es el beneficio de sus hermanos, el beneficio del evangelismo, el beneficio de lo que Dios quiere. ¿Y qué cosa es lo que Dios quiere? Dios quiere que lleves el evangelio a todo lugar. Entonces no es un cliché, hermanos queridos, porque hoy de verdad que estoy harto de los clichés religiosos. No es un cliché, hermano. Dios quiere que prediquemos el evangelio en todo lugar. No yo. Dios. ¿Por qué hacemos campañas evangelísticas una vez al mes, el último domingo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque queremos llenar el programa? ¿Porque queremos verlos mañana, tarde, noche, todo el día metidos como monjas acá? Perdón por las monjas, ahora que me están grabando. Quise decir que todo momento, no en todo lugar. De buena fe. ¿Queremos eso? No, porque es un mandato. Esto es tan interesante, tan interesante. Hay dos lugares donde invertir. Los hijos de tinieblas quieren conquistar este mundo, viven para eso, sudan para eso, respiran eso. Y claro, los que van a la iglesia y hacen eso dicen, bueno, doy mi cuota, ¿no? Pero viven para eso. Los hijos de Dios no, su prioridad está en el evangelismo. Esto es puntual en la extensión del reino de Dios. Dios te da riquezas. ¿Para qué te da las riquezas que tienes? ¿Para qué? Te da las riquezas para que las uses para obtener mayores riquezas eternas. Él lo que nos da es para que nosotros obtengamos mayores riquezas eternas. Si tú y yo entendemos bien este punto, se nos acabó definitivamente el amor al dinero. Hermano querido, si a usted se le enseña bien esto, y por eso ruego a Dios que a ver si estar claro, si usted entiende bien esto, ¿sabe lo que va a pasar en su corazón como creyente? Se acabó el amor al dinero. Se acabó. El dinero ya no va a mandar. Usted va a vivir con la prioridad correcta. ¿Está claro hasta ahí? Podemos cerrar ahora sí el paréntesis del dinero. De hace 2 semanas estoy con este paréntesis chiquito, ¿no? Cerramos este paréntesis que abrimos la semana pasada. Quiero regresar con ustedes a 1 Tesalonicenses 5, 12, 13. Este tema es tan importante, hermanos, por eso que me tomo tiempo. De seguro para algunos de ustedes es muy denso, pero yo quiero decirles que es muy importante. 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Hasta ahí, ¿está bien, hermanos? Quiero que me miren, por favor. Hasta ahí hemos visto la base bíblica. ¿Se acuerdan? El cimiento, lo hemos explicado en toda la Biblia. Hay 2 formas de dar, obligatorio y voluntario. ¿Se acuerdan? Tercer punto, hemos visto la aplicación en la iglesia. El diezmo hoy, y eso lo decimos con toda fuerza a todos los que nos están escuchando por internet. ¿El diezmo hoy se aplica en la iglesia? No se puede aplicar, sería una irresponsabilidad nuestra
No se puede aplicar. Es un tributo, un impuesto obligatorio que pagaban el pueblo de Israel. Y quiero aclarar algo porque me preguntaron, y creo que seguramente lo tienes y algunos no lo preguntan, pero Mateo 23, cuando Jesús le dice a los fariseos, hipócritas porque diezman de la menta, el comino y todo eso, pero se olvidan de lo más importante. Hay gente que dice que Jesús está avalando el diezmo porque ahí está diciendo que está bien. Damas y caballeros, lo que está diciendo Jesús al fariseo es: tienes que diezmar, es una obligación. No se olviden que Mateo, Juan, Lucas y Marcos están dentro del Antiguo Testamento, están con la ley del Antiguo Testamento. Lo que le está diciendo a Jesús es: está bien que diezmes porque es tu obligación, pero te olvidas del amor, la justicia y lo demás. Pero está bien que diezmes, claro que está bien, porque es un impuesto obligatorio. Es un impuesto obligatorio, ¿está bien? Cierro paréntesis ahí, entonces ya tenemos claro eso. Y ahora hemos mostrado cuál es el tipo de inversión que Dios quiere para tu vida. El tipo de inversión, o sea, quiero que esté claro. La mente de Dios es clara. Tienes dos opciones, dos senderos. O inviertes, te dedicas a sudar para ti, para llegar a lo terrenal y asegurarte en lo terrenal. O lo siguiente es que inviertes en el evangelismo. Sencillo, ¿verdad? Sencillo, claro, complicado para nuestra naturaleza, pero muy sencillo y muy lógico, porque la polilla, el orín y el oro no te van a afectar en tu inversión celestial. Pero en tu inversión terrenal, sí. Obviamente estamos hablando 2000 años atrás, tienes que contextualizarlo, ¿no? Hoy día la polilla, tú dirás, ¿a mí qué me importa la polilla, el orín, qué será eso? Pero lo tenemos que contextualizar. Nada de lo que tengas te lo llevas. Pero toda inversión al evangelismo, vas a encontrar amigos en el cielo que te agradezcan, que te digan gracias por invertir, y vas a recibir tus dividendos eternos. Qué sencillo, qué lógico. Ahora sí, hemos cerrado ese paréntesis con el estándar de Jesús, y como usted ya la tiene clara, ¿verdad? Podemos seguir. Estamos en el punto, porque este punto lo abrimos, porque estábamos en la responsabilidad de las ovejas con los pastores, ¿se acuerdan? 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, amor por causa de su obra, tened entre vosotros paz. La siguiente responsabilidad de las ovejas a los pastores, primero fue, ¿cuál fue la primera responsabilidad? ¿Se acuerdan? Reconocer. Y de ahí hablamos todo este paréntesis hasta el día de hoy. La segunda responsabilidad que tienen las ovejas con los pastores, según el texto, es tenerlos en mucha estima. Verso 13, y que los tengáis en mucha estima. ¿Sabes lo que significa eso? Escúchenme bien, por favor. Tenerlos en mucha estima es amar a los pastores en gran medida. ¿Escuchaste lo que dije? Mucha estima significa que usted, a los pastores que usted asume que Dios los ha puesto como guía de usted en su vida, en su congregación, usted decide estar en una congregación donde usted asume que ese pastor tiene las características que ya hemos predicado y que usted cree que este pastor ha sido puesto por Dios para guiar su vida espiritual. Usted tiene como demanda y responsabilidad amar a los pastores en gran estima, o como lo traduce William Hendrickson. William Hendrickson dice amar a los pastores altamente, o como lo traduce e indica John MacArthur. Escucha lo que dice John MacArthur: amar a los pastores por encima de cualquier medida. Eso significa mucha estima. Claro, por supuesto, otra vez digo, no predico para que me estés besando y abrazando. Predico lo que dice el texto. Usted ya verá. Pero aquí nos enseña el texto que hay que amar a sus pastores, esa es la responsabilidad de las ovejas, con mucha estima. ¿Por qué? ¿Por qué yo tendría que amar a este con mucha estima? ¿Por qué? Verso 13. Por causa de su obra. No porque te guste su carácter o te cae bien. No porque es muy carismático o te gusta cómo habla o se sonríe contigo. No. Por causa de su obra, porque está metido en el trabajo con la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que ellos son los hombres llamados por Dios que han sido utilizados, escúchame bien, para iluminar tu entendimiento, darle forma a tu teología,
que se vuelva de una masa teológica a una firme teología, de un diluido e insípido concepto de Dios a un sabor y seguro camino por donde andar. Eso es lo que hacen los pastores. Por eso que Dios dice, ténganlos en mucha estima. ¿Por qué? Porque estos hombres le dan forma a la teología de la gente. Todos nosotros venimos con una teología, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces los pastores, ¿qué hacen? Les dan la Biblia, ¿cómo es? Dios los llama con los requisitos que Dios pone, les capacita, ¿para qué? Para darle forma a la teología que la gente, las ovejas, es decir, mi teología está medio insípida, ahora hay sabor, hay seguridad. Me hizo recordar cuando estaba estudiando eso el Salmo 34:8. ¿Se acuerdan del Salmo 34:8? El Salmo 34:8, yo te lo leo, dice, a mí me encanta este salmo, dice, gustad y ved que es bueno el Señor y dichoso el hombre que confía en Él. La palabra gustad en hebreo es ta'am en hebreo, y significa probar, saborear. Saborear, claro. Cuando hay una teología formada, ¿sabes lo que pasa? Te deleitas en la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros como pastores tenemos que hacer. Darle forma a la teología que trae la gente. Poner los principios de la palabra de Dios. Y Dios utiliza a pobres hombres, insignificantes hombres, que Él llama, ¿para qué? Para que tú puedas entender cada vez más la palabra de Dios. ¿Cuál es la respuesta? Dice dice Tesalonicenses, que la respuesta es tenerlos en mucha estima. Lógica pura. ¿Cómo se muestra esto en la práctica? ¿Cómo podemos tener a los pastores en mucha estima? Hablando bien de ellos. Hablando bien de ellos. Afecto constante para animarlos. Servicio sacrificial. Entender y ayudar y corregir sus debilidades. Pues ellos debieran alimentar su alma y ministrar su vida con la palabra de Dios. A eso se dedican los pastores, alimentar su alma y su vida con la palabra de Dios. Verso 13 dice, y que los tengáis en mucha estima. Usted ya sabe qué es eso, ¿verdad? ¿Está bien o están medio mareados? Ahí está bien. ¿Está bien o no, hermanos queridos? Dice, los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, y termina diciendo, tened paz entre vosotros. Tened paz. ¿Sabe cuándo no se tiene paz en una iglesia? ¿Sabe cuándo no se tiene paz en una iglesia? Cuando a los pastores serios y fieles en la palabra, que hacen todo lo posible para ser lo más fieles a la Escritura, la gente no se sujete a ellos. ¿Usted quiere no tener paz en una iglesia? Entonces no se sujete a pastores fieles. Ahí no va a tener paz. ¿Quieres tratar de robarle el gozo a un pastor fiel? ¿Quieres que ese pastor fiel le trates de robar el gozo? Sé obstinado, contendor sin razonamiento, y lo lograrás. Y lo lograrás. ¿Quieres una congregación miserable? No se sometan a los pastores fieles. Vas a tener como resultado una congregación miserable. Un pastor no puede pedirle a la gente que haga por mandato pastoral pecados. Un pastor tiene que limitarse a la palabra de Dios y buscar que todo sea la voluntad de Dios. Y la congregación, esa es la responsabilidad del pastor y va a rendir cuentas por eso. Y la responsabilidad de la congregación es sujetarse a su pastor, que es fiel a la palabra de Dios. Si no, encontramos iglesias miserables. Conclusión, la responsabilidad de las ovejas hacia los pastores es reconocerlos, tenerlos en mucha estima, tener paz y someterse a pastores fieles a la palabra. Demandas de Dios para usted. Demandas de Dios para usted. ¿Lo hará usted? Usted tiene que confrontar, analizar lo que se le enseña y tomar una decisión en su vida. Porque hoy estamos en una sociedad
donde las iglesias son club social, donde cada uno va a hacer lo que quiera y sentirse bien con Dios sin entendimiento de la palabra. Y eso es terrible para usted y terrible para los pastores que van a rendir cuentas de lo que hablan. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, seguimos la próxima semana.